Cieno Televisión, en nombre de Tecnosports, tecnología deportiva. Presenta. El Sporting Club de Venezuela celebró sus 30 años de fundado con la disputa de una copa conmemorativa. Un cuadrangular en categoría masculina y femenina que a primera hora enfrentó a las anfitrionas del Centro Portugués de Caracas ante sus pares de la Casa Portuguesa del Estado Aragua. Las muchachas de la casa con un novedoso uniforme amarillo y negro. Las aragüeñas con su tradicional conjunto rojiverde. Las chicas de Aragua fueron muy superiores y desde el vamos impusieron su fútbol. Ahogando la salida de sus rivales, Casa Portuguesa fue aumentando las diferencias. Las de Maracay también se lucieron con las de lujo y clasificaron con toda justicia a la gran final. La Universidad Católica Andrés Bello ha tenido que renovar su selección con una nueva camada de jugadoras que se estrenaban justamente en esta competencia. Sus rivales, las chicas del Sporting de Venezuela, que se reforzaron para esta copa con varias jugadoras con experiencia en Liga Nacional e inclusive en la selección Vinotinto. No hubo mucha historia en este duelo. Sporting goleó ampliamente y así clasificó a la final de su Copa Aniversario. Una idea entre dos primos, mi persona y Frank, que ya falleció, que en paz descanse, fundar el Sporting Club de Portugal en Venezuela, ¿no? Lo logramos después de un par de años y ahí arrancamos, ¿no? Con futsal precisamente y luego escuelas de fútbol y equipos, los pres todos, equipos de fútbol sala y luego más tarde en el fútbol venezolano a nivel distrital, ¿no? Me complace en realidad 30 años después saber que alguien tiene continuidad con el Sporting y que se representan los colores del Sporting de Portugal acá en Venezuela. Mientras yo tenga salud, el Sporting sigue, dele por seguro. Los sportinguistas hay mucho por ahí, pero bueno, estamos esperando a ver quién nos puede ayudar, si es que hay. Los equipos que están deportando aquí, el 30 aniversario del Sporting, está convocada la Casa Portuguesa del Estado de Maracay, tanto masculino como femenino, el Centro Portugués de Caracas, femenino y masculino, y hay otro equipo aquí que está jugando también, que fue invitado del Paraíso, que jugamos, las muchachas ganaron día 1 y estamos disputando ahorita con el equipo del Paraíso y estamos perdiendo 3-1 o 3-0. En la final de la categoría femenina se veían las caras Sporting frente a Casa Portuguesa de Aragua. Las verdiblancas se adelantaban en el marcador con este golazo. Pero las chicas aragüeñas también harían lo suyo, sacando ventaja del hecho que en el arco de las leonas estaba una de las jugadoras de cancha haciendo el puesto. Pero la mayor calidad técnica de las sportinguistas fue marcando la tendencia en esta final. Casa Portuguesa de Aragua aprovecha el relajamiento de las caraqueñas y hace daño a la contra. Penal a favor de las anfitrionas que la jugadora vinotinto Bárbara Sánchez cambia por gol.
enteres de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente, cuando te miras al espejo. Otros goles fueron marcados por las del Sporting, que así aseguran para sus vitrinas su copa del 30 aniversario de fundado. Métele caliente, métele caliente. Casa Portuguesa de Aragua fue digno subcampeón, mostrando un par de jugadoras interesantes. Sporting arrasó en los premios, ganando el de mejor portera y el de mejor goleadora. Bárbara Sánchez, capitana de nuestra selección nacional, lleva también en el Sporting la banda y recibe el trofeo a las campeonas. Tecnosports trae a Venezuela tecnología y procedimientos de última generación para la instalación de canchas de grama artificial de fútbol y futsal, certificadas por la FIFA. Producto de exhaustiva investigación científica que garantiza mayor durabilidad y adaptación a la biomecánica del atleta. Tecnosports, tecnología deportiva. A la vuelta, mucho más de Futsal TV.